Buenos días, buenas noches. Somos el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur y hemos estado trabajando con una doctrina muy importante que tiene que ver con el bautismo con el Espíritu Santo. Definimos lo que es el bautismo con el Espíritu Santo desde diferentes perspectivas. Las perspectivas no pentecostales, quienes enseñaban que el bautismo ocurre en el momento de la conversión, también del movimiento de santidad, el movimiento wesleyano que tiene que ver esta experiencia espiritual con la santificación de los creyentes, como una segunda obra de gracia. Y también vimos la definición de los pentecostales acerca del bautismo con el Espíritu Santo, que tiene que ver con el revestimiento de poder, que capacita a los creyentes para la vida y también para el servicio cristiano. Luego definimos una variedad de terminologías utilizadas en el libro de los Hechos, como por ejemplo la llenura, cayó, derramó, un don, bautismo con el Espíritu Santo y recibir, que son términos sinónimos para describir la experiencia espiritual. Luego, en los videos anteriores, observamos que el libro de los Hechos es un libro que se puede extraer doctrinas como cualquier otro libro de las Sagradas Escrituras, es inspirada por el Espíritu Santo de Dios para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues bien, en este video vamos a responder la pregunta: ¿cuándo ocurre el bautismo con el Espíritu Santo? Que es un don de Dios, no es una recompensa o un premio por algunas cualidades que ostente el creyente, desconectadas y sin que la gracia de Dios intervenga, puesto que es un don de Dios. La persona que lo experimenta es simplemente receptor de la gracia de Dios y del don de Dios, del don del Espíritu a los creyentes. Para responder esta pregunta, vimos que bautismo, llenura, cayó, don, derramó, recibir, eran términos sinónimos que describían esta experiencia. Y ocurre, por supuesto, a los creyentes. Voy a mencionar primero la postura que sostiene que el bautismo con el Espíritu Santo ocurre en el momento de la conversión, y luego voy a presentar los argumentos de aquellos que sostienen que el bautismo con el Espíritu Santo ocurre posterior a la conversión, o por lo menos se debe diferenciar de la experiencia de la conversión. Millard Erickson, que es un teólogo bautista, en una edición del 2008, asegura que el bautismo con el Espíritu Santo actualmente ocurre simultáneo a la regeneración. La regeneración es otro término para describir el nuevo nacimiento, la vida inicial de todo creyente en la fe cristiana. Sin embargo, reconoce este autor que el bautismo con el Espíritu que se relata en el libro de los Hechos, en los discípulos, es una obra posterior a la conversión. Sin embargo, ofrece algunas aclaraciones al respecto. Dice él que los discípulos recibieron este nuevo poder del Espíritu porque estaban viviendo en el tiempo de la transición entre la obra del Espíritu en el antiguo pacto y la obra del Espíritu en el nuevo pacto. Aunque es posterior a la conversión, no hay que tomarlo como un modelo para nosotros, porque nosotros no estamos viviendo en un tiempo de transición en la obra del Espíritu Santo. Los discípulos de Jesucristo ya estaban regenerados antes de Pentecostés, pero no habían recibido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había ascendido. Ellos eran los últimos creyentes del Antiguo Testamento, cuya promesa del derramamiento del Espíritu se cumplió en el día de Pentecostés. Esto es lo que señala este autor de teología sistemática.
Para indicar que no existe ningún texto en el Nuevo Testamento que anime a buscar una segunda experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, que derive después de la conversión, además de Pentecostés, se presentan tres casos en el libro de los Hechos donde creyentes fueron bautizados posterior a la conversión, para explicar que no es un modelo para ningún creyente. El primero fue con los samaritanos, en Hechos capítulo 8, verso 14 al 17. Ocurrió posterior a la conversión, porque fue, por así decirlo, un Pentecostés samaritano, para que estos fueran admitidos en pleno derecho en la iglesia. Es conocido también como un bautismo étnico, a diferencia del bautismo que recibieron los judíos creyentes en Pentecostés. MacLeod, que es un teólogo reformado en la edición del 2019, apoya esta afirmación al sostener que la posición de los samaritanos, tal como la de los discípulos de Pentecostés, fue única e incluso sospecha de que realmente los samaritanos fueron creyentes antes de la visita de los apóstoles. Según MacLeod, los samaritanos en realidad se convirtieron a Jesucristo cuando recibieron el Espíritu Santo. El segundo episodio ocurrió con Cornelio, quien no estaba convertido antes de que descendiera el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulo 10. Por tanto, no se puede considerar una segunda obra de gracia porque mientras el apóstol Pedro estaba predicando el Evangelio, cayó el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, allí fue que ellos experimentaron la conversión simultáneamente. Y según ellos, este punto de vista, ocurrió simultáneo de lo mismo que la conversión. El tercer grupo fue con los efesios, pero ellos eran discípulos de Juan, el Bautista, que esperaban al Mesías. Cuando creyeron en Jesús, recibieron el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, según este punto de vista, el bautismo con el Espíritu Santo no ocurre posterior a la conversión, sino que es simultáneo con la conversión. ¿Cómo explicar el episodio del bautismo con el Espíritu Santo del apóstol Pablo? Esta es una experiencia que ocurrió 3 días después de la conversión del apóstol Pablo. Esto es lo que nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 9. Él era un judío, no estuvo en Pentecostés, Cristo ya había ascendido, por tanto no se encontraba en un periodo de transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Cristo ya había ascendido, así había sido exaltado al cielo. Con él no existe justificación alguna de la espera de 3 días para recibir el Espíritu Santo. La opinión frecuente es que Pablo no se convirtió en el camino a Damasco, pues existen varios factores que sugieren que este no fue el caso. Si Pablo usa el término Señor para referirse a Jesucristo, en Hechos capítulo 9, verso del 5 al verso 6, es más bien un título de respeto que una confesión de fe. Apenas puede creerse en verdad que un hombre deslumbrado y conmovido hubiera podido captar todo el contenido de la respuesta de Jesús y traducirla en un rotundo compromiso cristiano. Ananías utiliza la expresión hermano para referirse al apóstol Pablo, pero es posible que solo saludara a su compatriota judío con una palabra de parentesco racial, o que Pablo se sintiera más cómodo haciéndole notar que no se tenía en cuenta su pasado de enemigo de la fe. Este término hermano no tiene que ver con la fe cristiana, sino en un sentido cultural, como por ejemplo, entre los mapuches se saludan como Mari Mari Peñi, a todos los que son mapuches, que significa hermanos. No necesariamente está relacionada con esta hermandad de la fe, sino en un sentido netamente cultural. En ese sentido es explicada esta expresión de Ananías para referirse al apóstol Pablo. En Hechos, capítulo 22, verso 16, a los ojos de Ananías, a Pablo le faltaba todavía dar el paso de fe, es decir, bautizarse y lavar sus pecados invocando el nombre del Señor Jesucristo. Se puede concluir que la conversión de Pablo fue una sola experiencia que duró desde el camino a Damasco hasta la intervención de Ananías, dice James Dunn.
escribía en una edición del año 1977. Tampoco él cree que el bautismo con el Espíritu Santo es una obra posterior a la conversión. Escribía él en esa época para contrarrestar o presentar una perspectiva diferente a lo que señalaban los movimientos de santidad y los movimientos pentecostales que enseñaban que el bautismo es posterior a la conversión. Sanford, por otra parte, señalaba que durante el camino Pablo solo estaba a medio convertir. Por lo tanto, la conversión de Pablo fue algo prolongado. Desde el camino de Damasco hasta 3 días después, cuando Ananías pone sus manos, todo eso es un periodo y un proceso de la conversión del apóstol Pablo. Estos son entonces los argumentos y las explicaciones bíblicas para señalar que el bautismo con el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, específicamente con los apóstoles que estaban convertidos y posteriormente recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, no es un modelo para la iglesia de hoy. Esto fue único y irrepetible, y actualmente el bautismo con el Espíritu Santo ocurre simultáneo a la conversión. El texto base que se utiliza, como lo hemos visto anteriormente en los videos anteriores, es 1 Corintios, capítulo 12, verso 13. Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora voy a presentar y ofrecer la perspectiva o el punto de vista de quienes señalan que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia con el Espíritu que ocurre posterior a la conversión. No es lo mismo que la regeneración, sino que es una experiencia diferente. Aunque se puede dar el caso que ocurra simultáneamente, como en la casa de Cornelio, por ejemplo, en Hechos capítulo 10. Pero al analizar los otros pasajes bíblicos donde ocurrió esta experiencia, debe diferenciarse. Uno es la conversión y lo otro es el revestimiento de poder que capacita al creyente para la vida y la misión de la iglesia. Al analizar el libro de los Hechos de los Apóstoles, es evidente que el bautismo con el Espíritu ocurre posterior a la conversión. Los discípulos de Jesucristo estaban convertidos antes de Pentecostés. Ellos confesaron que Jesús era el Cristo en Mateo capítulo 16, verso 19. Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dijo, y algunos autores, exégetas, señalan que fue el vocero de los apóstoles: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Y Cristo le responde: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es una confesión de fe, una confesión salvífica. Las personas que reconocieron a Cristo como el Hijo de Dios, como va a decir más adelante el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, es una confesión, una declaración que implica la conversión del que declara esa confesión de fe. Jesús los declaró limpios por la palabra que les había hablado. Eso dice Juan capítulo 15 en el verso 3. Sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Cuando le dice no se gocen de que expulsan demonios y sanan a los enfermos, más bien alégrense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Posteriormente Jesús les ordena a los discípulos a esperar el bautismo con el Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pedro indica que después de la regeneración ocurre el bautismo en el Espíritu Santo. Pedro le dice a los espectadores: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, verso 38. Los habitantes de Samaria estaban convertidos a Cristo antes de recibir el Espíritu Santo de Dios.
Los samaritanos creyeron en Cristo y se bautizaron en su nombre gracias a la fervorosa predicación de Felipe. Esto lo dice Hechos capítulo 8 en el verso 12. Luego, pasado un breve tiempo, los apóstoles en Jerusalén, al enterarse de que el Evangelio recibía recepción sobresaliente de los samaritanos, enviaron al apóstol Pedro y también al apóstol Juan para que los samaritanos recibieran el Espíritu Santo, ya que no había descendido sobre ninguno de ellos, pues solo se habían bautizado en el nombre de Jesús. El bautismo en agua en el nombre de Jesús presupone la fe en Jesucristo, presupone la salvación, presupone la regeneración. Solo después de orar por ellos, imponerles las manos, los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 8, del verso 13 al verso 18, nos relata la porción de la Escritura. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe y viendo las señales y grandes prodigios que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Eso es lo que nos relata el libro de los Hechos. Primero los samaritanos se convirtieron a Jesucristo, creyeron en la predicación de Felipe, se bautizaron, y ese bautismo presupone la fe en Cristo, la conversión. Y después recibieron el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Cuando hablamos acerca de recibir el Espíritu, no estamos negando en este punto de vista de que el bautismo con el Espíritu Santo se recibe posterior a la conversión, no estamos negando que el Espíritu de Dios no esté presente en el creyente en el momento de la conversión. Porque ya habíamos señalado en una de las terminologías, cuando analizamos el sello con el Espíritu, esa acción de sellar lo hace el Espíritu de Dios y ocurre en el momento de la conversión. Es el Espíritu Santo el que trae al Padre y trae al Hijo a morar al, al corazón del creyente. Y se convierte en ese mismo instante el creyente en templo del Espíritu Santo de Dios. Ya tiene el Espíritu en ese sentido. La obra espiritual de la regeneración ya está presente en el creyente en el momento de la salvación y de la fe en Jesucristo. Estamos hablando de otra obra del Espíritu Santo, de otra acción del Espíritu en el creyente. Y la declaración bíblica es el bautismo con el Espíritu Santo. Esta obra del Espíritu es distinta de la obra del Espíritu de la regeneración, porque la acción del Espíritu en el momento de la conversión es regenerar al creyente. En cambio, el bautismo con el Espíritu Santo a los ya regenerados les reviste el poder, los capacita para la obra del ministerio. Por lo tanto, desde este punto de vista, bajo ningún punto de vista se debe considerar que el recibir el Espíritu no ocurre en el momento de la conversión, sino el bautismo con el Espíritu Santo, en el caso de los samaritanos, ocurrió posterior a la conversión. Pablo recibió el bautismo con el Espíritu Santo después de 3 días. Esto lo describe Hechos capítulo 9. El apóstol Pablo se convirtió camino a Damasco. Evidencia de su conversión fue la confesión a Jesús como Señor. Le dijo, Señor, ¿quién eres? Esa expresión, Señor, ¿quién eres? Probablemente se refiere a una declaración de cortesía. Pero después, cuando dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Evidentemente se está sometiendo al señorío de Jesucristo. Evidencia de su conversión fue la confesión a Jesucristo como Señor, Kyrios, pues dada la naturaleza de la revelación, no es simplemente una declaración de cortesía, dice un biblista, Kinner, sino de sometimiento al Señor divino al preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? Esta pregunta muestra un cambio total de actitud del apóstol Pablo, que es evidencia
de que realmente experimentó un arrepentimiento genuino. No habría llamado Señor a Cristo si no fuera por el Espíritu Santo. Esto lo dice el apóstol Pablo posteriormente en la epístola de Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 3. El confesar a Jesús como Señor es evidencia de que se es salvo. Escribiría también el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 10, verso 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Y esto es precisamente lo que está haciendo el apóstol Pablo cuando tuvo la experiencia con Cristo resucitado en el camino a Damasco. Ananías también le considera ya un cristiano al decir hermano Saulo. Entre los teólogos cristianos se identifica la conversión del apóstol Pablo como una conversión instantánea. Esto lo dice Leo Garrett, un teólogo bautista, en su libro Teología Sistemática, en el tomo 2. Y los estudiantes del Nuevo Testamento creen que la expresión dura cosa te es dar coces contra el aguijón, que nos menciona Hechos capítulo 9, verso 5, quiere indicar que Pablo estaba resistiendo a la convicción íntima que lo llevaba hacia la aceptación de la religión cristiana. El apóstol Pablo, al rechazar la fe cristiana, se estaba haciendo daño a sí mismo y estaba yendo contra su propia convicción y su propia conciencia, que ya estaba inclinada hacia la fe cristiana. Por eso no es sorprendente la conversión del apóstol Pablo en el camino a Damasco. Los efesios, en el libro de Hechos, en el capítulo 19, verso del 1 al verso 6, ya estaban convertidos cuando recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Primero ellos oyeron y luego fueron bautizados en el nombre de Jesús. Creer y luego ser bautizado, ese bautismo en agua presupone una auténtica, verdadera fe en Jesucristo. El bautismo en agua presupone este ejercicio de la fe en Cristo. Posteriormente, los apóstoles, al imponer las manos sobre los efesios, vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Roger Strontat, además de los sucesos en el libro de Hechos, agrega los de Lucas para indicar que todos los que recibieron el Espíritu Santo habían experimentado el prerequisito espiritual esencial. Estaban en una correcta relación con Dios. Menciona a Elizabeth, quien era justa y andaba irreprensiblemente, dice Lucas capítulo 1, verso 6. Fue llena del Espíritu y profetiza, en Lucas capítulo 1, verso 41. Del mismo modo ocurre con Zacarías, quien fue lleno del Espíritu en Lucas capítulo 1, verso 67. Simeón era justo y piadoso. Luego, guiado por el Espíritu, profetizó. Agrega que los datos más arriba obligan a los lectores de la Biblia a reconocer en Lucas y en el libro de Hechos que recibir el Espíritu tiene que ver con la vocación cristiana o la experiencia carismática y no con la salvación. Ninguna cantidad de gimnasia verbal, destreza lingüística o distorsión presumiblemente basada en las Sagradas Escrituras pueden revocar estos datos, nos dice Roger Strontat. Por lo tanto, según esta perspectiva, el bautismo con el Espíritu Santo ocurre posterior a la conversión. Puede ocurrir simultáneamente, como ocurrió con Cornelio en Hechos capítulo 10, pero se debe diferenciar de la conversión, que tiene que ver con el inicio de la vida cristiana, del bautismo con el Espíritu Santo, que tiene que ver con un revestimiento de poder que los capacita,
para la vida y el servicio cristiano. Somos el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. Estamos realizando clases tanto presencial y online. Presencial nos encontramos en Puerto Montt, en Alerce, en Temuco, en Talca y online en todo Chile. Las clases online se están realizando los días martes desde las 19 a 22 horas, los días jueves de las 19 a 22 horas, los días viernes en la mañana de las 10 hasta las 13 horas y en la tarde otro grupo de las 19 hasta las 22 horas. Las clases las iniciamos el 1 de enero, perdón, el 1 de marzo del año 2025 con la ayuda del Señor. Les esperamos, matricúlense en el Instituto Bíblico Pentecostal, inscríbanse en el Instituto Bíblico Pentecostal, prepárese mejor para servir mucho mejor a sus iglesias locales donde el Señor les llamó a servir. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les bendiga y les guarde bendiciones.